Nathan Gale era originario de Marysville, Ohio, y tuvo lo que se podría llamar una vida problemática. Gale había sufrido varios problemas de salud mental desde que era un niño pequeño y fue inscrito en educación especial durante su tiempo en la escuela primaria. Estos síntomas solo empeoraron a medida que crecía, lo que le valió el poco cariñoso apodo de Nate el Loco por parte de sus amigos. Nathan comenzó a escuchar Pantera en la secundaria. Cuando un amigo le prestó una copia de Vulgar Display of Power, Nathan solía escuchar el álbum una y otra vez, sin parar. De hecho, durante aproximadamente 2 años seguidos, era lo único que escuchaba. Inspirado por el álbum, Gale empezó a escribir música él mismo, pero según quienes lo conocían, nunca pudo reunir el valor para cantar las letras en voz alta, ni siquiera cuando sus amigos lo animaban a hacerlo. El fanatismo de Nathan por la banda rápidamente pasó de ser obsesivo a francamente extraño. Les contaba a sus amigos que se había hecho amigo del grupo en un concierto y que ellos habían accedido a tocar en una fiesta de cumpleaños de un amigo suyo, y que la razón por la que lo sabía eran mensajes ocultos dentro del folleto del CD. Estos delirios se volvieron aún más surrealistas cuando Gale empezó a quejarse de que Pantera le había robado letras y riffs de guitarra, y que estaba en proceso de demandar al grupo. Eventualmente llevó esto aún más lejos, y les dijo a las personas que la banda estaba tratando de robarles su identidad. Después de la secundaria, Nathan se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, pero fue dado de baja solo un año después de haberse enlistado, debido a que los psiquiatras militares lo diagnosticaron con esquizofrenia. Le recetaron medicación para su enfermedad y regresó a su casa en Ohio, donde consiguió trabajo como mecánico, aunque su obsesión con Pantera nunca cesó. Para el año 2004, sus amigos habían comenzado a distanciarse de él debido a su comportamiento cada vez más extraño. Se creía que había dejado de tomar su medicación alrededor de esa época y, como resultado, se había vuelto más inestable que nunca. En los meses previos a diciembre de 2004, decían que Nate solía mecerse hacia adelante y hacia atrás y hablar solo, e incluso había comenzado a hablar con un perro imaginario, que creía que lo acompañaba todo el tiempo. También seguía afirmando que las letras de Vulgar Display of Power habían sido escritas por él, y que Pantera le debía dinero. A pesar de este comportamiento inquietante, quienes lo conocían pensaban que Gale era inofensivo. Era raro e incómodo estar cerca de él, pero aparte de algún que otro arrebato de ira, nunca había llegado a hacerle daño a nadie. Sin embargo, el 8 de diciembre de 2004, todo eso cambiaría. Damageplan se estaba presentando en el club nocturno Al Rosa Villa en Columbus, Ohio. Era un lugar pequeño que no habría atraído a alguien como Dimebag Darrell en la época de mayor popularidad de Pantera, pero para él y Vinnie era el tipo de lugar perfecto para tocar. Un pequeño antro donde podían estar cerca de los fans era justamente el tipo de cosas que a Darrell le encantaban. Sin que él lo supiera en ese momento, Nathan Gale estaba esperando afuera con la esperanza de atrapar a Dimebag cuando bajara del autobús de la banda. En su bolsillo llevaba una Beretta de 9 milímetros cargada, que tenía la intención de usar para finalmente vengarse de los miembros de Pantera, quienes, en su mente, le habían robado las letras de sus canciones y seguían intentando robarle su identidad. Meses antes, se había subido corriendo al escenario en un show de Damageplan en Cincinnati, Ohio, pero la seguridad lo detuvo antes de que pudiera acercarse a la banda. No estaba armado y, aparte de derribar algunos equipos musicales mientras la seguridad lo sacaba del lugar, no causó ningún daño, por lo que el incidente apenas fue una nota al margen en el radar del grupo. El plan de Nathan esta vez era emboscar a Vinnie y Dimebag cuando bajaran del autobús de la gira, haciéndose pasar por un fan que pedía un autógrafo. Muy parecido a lo que Mark David Chapman había hecho con John Lennon exactamente el mismo día 24 años antes. Sin embargo, llegó demasiado tarde, ya que la banda ya había entrado y comenzado a prepararse para su show. Nathan decidió cambiar su plan y esperó afuera mientras se presentaban los actos de apertura.
Durante ese tiempo, el personal de seguridad del club se percató de que él rondaba por ahí, pero lo descartaron como un rezagado que solo intentaba entrar al espectáculo sin boleto. Cuando Damageplan subió al escenario y comenzó sus presentaciones, Gale trepó una cerca de madera en la parte trasera del club, entró por una puerta lateral que estaba sin seguro y comenzó a caminar hacia el escenario. La seguridad lo vio de inmediato y comenzó a seguirlo. Pero no lo consideraron una emergencia, ya que seguían pensando que solo quería colarse al espectáculo sin pagar. De repente, cuando Damageplan comenzó a tocar la primera canción de su repertorio, Nathan corrió hacia el escenario y sacó la pistola del bolsillo de su abrigo. Antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando, corrió hacia Dimebag y le disparó 4 veces a su antiguo héroe. 3 de los disparos alcanzaron a Daryl en la cabeza y un cuarto atravesó su mano. Se desplomó en el suelo y murió instantáneamente a los 38 años. Al principio, la multitud pensó que se trataba de algún tipo de truco elaborado y algunos incluso aplaudieron. Gale entonces se giró y disparó contra el manager de la gira de Damageplan, Chris Paluska, alcanzándolo en el pecho, antes de que el jefe de seguridad de la banda, Jeffrey Thompson, corriera hacia Nathan y lo derribara. Durante la pelea, Thompson recibió 3 disparos y finalmente moriría a causa de sus heridas. Para este momento, se había desatado un pánico total entre el público. Mientras Patrick Lachman gritaba por el micrófono que alguien llamara al 911 y saltaba del escenario para escapar del tirador. Un empleado del club había salido corriendo por una puerta trasera cuando se escucharon los primeros disparos y llamó al 911 desde un teléfono público cercano. La policía se apresuró a llegar al lugar, pero dentro el caos continuaba. Gale se levantó y se dio cuenta de que durante su pelea con Thompson había perdido sus gafas, lo que le dificultaba la visión. En ese momento, un fanático que asistía al concierto llamado Nathan Bray saltó al escenario e intentaba ayudar a Dimebag, que estaba mortalmente herido. Gale se giró y le apuntó con el arma, disparándole en el pecho y matándolo. Después de esto, la pistola se quedó sin munición. Mientras intentaba recargar torpemente, un empleado del club llamado Aaron Hulk intentó someter a Gale, que era mucho más grande, y recibió 6 disparos que lo mataron al instante. Un asistente de escenario llamado John Brooks entonces corrió hacia Nathan y recibió 2 disparos en la pierna antes de ser tomado como rehén. Mientras todo esto ocurría, la policía de Ohio irrumpió en el edificio, incluyendo al oficial James Nagelmeyer, quien entró al club por una puerta trasera armado con una escopeta Remington calibre 12. Acercándose sigilosamente por detrás y dándose cuenta de que tenía el elemento sorpresa y que probablemente se perdería otra vida si no actuaba, el oficial apuntó a Gale desde detrás de la batería de Vinnie Paul y disparó un tiro que atravesó el rostro de Nathan, matándolo al instante. En total, todo el incidente duró poco menos de 5 minutos. 5 minutos que se sintieron como una eternidad para quienes estuvieron involucrados. Al final, 5 personas, incluido el asesino, yacían muertas, y una legión de fanáticos que adoraban a Dimebag se preguntaría, ¿por qué? Inmediatamente después del tiroteo, muchos especularon que la motivación de Gale era el enojo hacia Dimebag por la separación de Pantera. Esto comenzó en gran parte debido a un rumor de que cuando Nathan sacó su arma, gritó, «Esto es por separar a Pantera», antes de dispararle a Darrell. Sin embargo, esto fue refutado por personas que asistieron al show, ya que dijeron que era imposible escuchar cualquier cosa que Gale pudiera haber dicho debido a lo fuerte que estaba la música. Además, solo unas semanas antes del tiroteo, Phil Anselmo había hecho una entrevista con la revista Metal Hammer en la que afirmó que Abbott necesitaba, cito, ser golpeado severamente. Esto hizo que muchos en el círculo cercano de Dimebag guardaran rencor contra Phil durante varios años, incluido Vinnie, quien se negó a hablar con Anselmo por el resto de su vida. Rita Haney incluso llegó a decir que, cito, le volaría los sesos a Phil si intentaba asistir al funeral de Dimebag. Aunque, a diferencia de Vinnie, parece que ella se ha reconciliado con Anselmo en los años posteriores. En lo que respecta a la investigación oficial, no se encontró ninguna conexión entre el asesinato de Darrell y la separación de Pantera.
y la policía declaró que lo único que pudieron encontrar como posible motivo fue la creencia delirante de Gale de que Pantera le había robado sus letras y estaba intentando robarle su identidad. Llegaron homenajes de todo el mundo para el icónico guitarrista caído, y muchos fanáticos viajaron a Ohio durante las siguientes semanas para rendir homenaje frente al club donde Darrell había sido asesinado. Miles más asistieron al funeral público celebrado en su honor y Dimebag fue enterrado en un ataúd decorado con iconografía de Kiss, que fue donado por Gene Simmons. Fue sepultado en una tumba junto a su madre, quien había fallecido de cáncer en 1999. Un par de meses antes de su asesinato, Darrell había cumplido el sueño de su vida al conocer finalmente a su héroe, Eddie Van Halen, y le pidió si podía conseguir una réplica de la famosa guitarra negra con rayas amarillas, que Eddie solía tocar. En un emotivo homenaje al guitarrista fallecido, Eddie tomó la guitarra original y la hizo colocar en el ataúd de Darrell, comentando, y cito, "Dimebag era un original, y solo un original merece el original". Hasta el día de hoy, Dimebag Darrell es reconocido como uno de los más grandes guitarristas de metal de todos los tiempos, cuya música sigue inspirando a artistas de todo el mundo. Y aunque ya no esté con nosotros, su leyenda vivirá para siempre.